todos, nosotros somos el grupo número 2 del paralelo D. El tema que hemos escogido de trabajo es la falta del debido proceso para el procesado en casos de violencia intrafamiliar. Vemos que la violencia intrafamiliar es un tema de interés social, ya que a diario se presentan una cantidad de denuncias en todos los ámbitos y niveles de nuestra sociedad, que se pueden derivar de la falta de valores de las personas. En la actualidad y debido al confinamiento, muchas personas han sido víctimas de algún tipo de violencia. Pero no tenemos que tener en cuenta que la violencia ya no es solo generada en contra de la mujer o de los niños, sino también se percibe la violencia en contra del hombre. Y en esos casos que no se cumple con los respectivos derechos, ya que se vulnera el derecho del procesado. Para ello hemos citado algunas fuentes y algunas referencias para el desarrollo de nuestro trabajo. Gracias. Buenas tardes, estimados compañeros, estimado docente. Como sabemos, el campo de la investigación es uno de los campos más importantes a lo largo de nuestra historia y nuestra existencia, debido a que así podemos sacar y despejar dudas de todos los temas que pasan en nuestro diario vivir. Relacionando la investigación al campo jurídico, podemos ver que ésta se apega más a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. El investigador tiene la responsabilidad social de consultar su información en fuentes confiables, debido a que esta información va a ser compartida con un público bastante amplio. Las fuentes de información que hemos considerado para nuestro trabajo de proyecto han sido Google Académico, Dialnet, Cielo, Latindex y Base, que son fuentes de información confiables con información veraz y que nos ayudan a desarrollar todo tipo de temas alrededor de este gran campo que es la investigación. Muchas gracias. Un pequeño resumen acerca de las normas jurídicas. Pero antes que eso, es importante mencionar que en el derecho se sugiere que si en la fuente de la norma APA no existen modelos de condiciones determinadas para citar o referirnos a las leyes, se puede emplear normas generales. Por otro lado, es recomendable que al momento de mencionar las leyes en citas textuales cortas, debe visualizarse el número y el año de la ley, la fecha de promulgación y el número en el diario oficial. Aquí tenemos un ejemplo acerca de al momento de citar las normas. Bueno, según lo dispuesto en el artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal, aprobado en el Registro Oficial Suplemento 180 el 10 de febrero del 2014, con su última modificación el 17 de febrero del 2021, acerca de la violencia intrafamiliar, menciona que se considera violencia a toda acción que consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Bueno, pues yo elegí a esta ley del Código Orgánico Integral Penal como fuente, ya que se relaciona con el tema general que es la falta del debido proceso para el procesado en caso de violencia intrafamiliar, donde menciona el artículo 155. Los miembros que hayan sufrido o cometido cualquier delito y asimismo los tipos de maltrato, como ya lo mencioné anteriormente, el maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato sexual. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco sobre las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas se recogen las ideas de otros autores, pero no con las mismas palabras de ellos. En la investigación es imprescindible las citas parafraseadas, ya que se debe citar el menor número de posible de citas literales. Por tal motivo se debe utilizar preferible citas parafraseadas. En nuestro trabajo hemos tenido como referencia un proyecto sobre la guía de intervención psicológica en caso de violencia intrafamiliar dirigido a mujeres de entre 15 y 25 años de la zona de Carapungo. De este trabajo, en una de sus páginas hemos citado una referencia
que nos dice que en la mayoría de estudios se puede encontrar la violencia intrafamiliar, donde se toma como enfoque el maltrato a la mujer como un problema común, enfatizando la victimización femenina. En otros pocos casos se refiere al maltrato de los hijos en el hogar por parte de los padres, pero es importante tomar en cuenta que para la violencia no existe raza, sexo o edad. Todos podemos ser precisos o vulnerables para frente a una violencia. Gracias. Las normas APA son una serie de reglas sólidas y rigurosas de estilo para la publicación de escritos académicos. Como podemos ver la evolución de las normas APA, hoy nos encontramos en la 7ª edición dada en el año 2019, en la que nos indica que para una cita textual corta debe de ser máximo hasta 39 palabras. Se agrega comillas alrededor del texto, al inicio y al final. Se incorpora la cita en su propio texto, quiere decir tal cual se encuentra en el texto. No se insertan puntos suspensivos al inicio o al final, a no ser que estos estén en el texto citado. Se finaliza con un punto al final de la cita y un punto fuera del paréntesis. Como fuente se escogió un resumen realizado por Lola Villaquirán de Espinosa a la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, donde en el artículo 4, párrafo 2, define la violencia psicológica como constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psicológica o discriminación o disminución de autoestima de la mujer o la familia o familiar agredido. Como podemos ver, tiene la sangría de 1.27 centímetros a la izquierda. Dentro del paréntesis consta el año separado con coma perdón, ¿me confundí? Ya. Como podemos ver, dentro del paréntesis consta el autor, coma y el año de la publicación. Y esta cita tiene 28 palabras. Gracias. Buenos, estimados compañeros. Mi tema es sobre las citas textuales largas. Sabemos que hay muchos tipos de citas, pero bueno, le voy a hablar sobre el tipo de citas textuales largas. Si la cita ocupa más de 40 palabras, se coloca el párrafo independiente, sin comillas, sin cursivas y sin sangría en primera línea. A no ser de que la cita contenga varios párrafos, en cuyo caso sí se aplica cada principio pues de párrafo. Y después un punto y al final se cita al autor, el año, el número de página entre paréntesis. Este párrafo independiente debe ir sangrado a la izquierda, al igual que las citas textuales cortas. Si se cita el autor y el año en la oración, pues introduce la cita. Al final, la cita solo se incluye el número de página entre paréntesis. No hay que olvidarnos que cada vez que hagamos este tipo de cita debemos ubicar paréntesis, puntos, pues para que se haga de la manera correcta. Bueno, con respecto al trabajo que hemos realizado sobre la violencia intrafamiliar, bueno, tomando en cuenta la ley en contra de la violencia a la mujer y la familia en el artículo 4, que se refiere a la violencia como sin perjuicio en los casos de violación y otros delitos en contra de la libertad sexual, que se considera una violencia sexual todo maltrato que construya una imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que se obliga a tener relaciones sexuales u prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, limitando amenazas o cualquier tipo de medio coercivo. Muchas gracias. Bueno, para terminar, quiero llegarles un poco hablar un poco sobre la Constitución. En uno de sus artículos nos garantiza el derecho a todas las personas, ya que son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Por ende, creo yo que es muy importante este tema de crear una norma jurídica en donde se garantice el derecho del debido proceso al procesado en casos de violencia intrafamiliar. Muchas gracias.